Hola, soy Carlos Gorría, profesor de la asignatura de Bases de Datos y Programación Orientada a Objeto del Máster en Modelización e Investigación Matemática, Estadística y Computación. En una serie de vídeos breves voy a contar de manera resumida el contenido de la parte de bases de datos. Además, visualizaremos ejemplos para aclarar conceptos o justificar el uso de esta materia y tecnología. Hoy en día se generan enormes cantidades de datos que describen objetos o estados. Algunos ejemplos de fuentes de datos masivos pueden ser la fabricación industrial de artículos, las búsquedas y compras en Internet, la atención sanitaria plasmada en las pruebas analíticas o en los historiales médicos. Estos datos se suelen almacenar en tablas bidimensionales, que agrupan a objetos del mismo tipo, es decir, objetos que descritos por unas mismas características tienen una misma estructura. Frecuentemente, estos datos se introducen a través de un formulario con campos determinados. Un ejemplo serían los usuarios de una biblioteca a quienes se reconoce por su número de socio, por su nombre, su teléfono, su email, su fecha de nacimiento, la fecha en la que se inscribió en la biblioteca, su domicilio, etc. A lo largo de estas sesiones aprenderemos a almacenar y gestionar eficientemente esta información gracias a la teoría de bases de datos relacionales y a los lenguajes o gestores SQL. Los contenidos que veremos serán estos. Inicialmente una introducción y justificación del modelo relacional. Después aprenderemos a utilizar los diagramas de entidad de interrelación y ver los símbolos a qué cosas corresponden. Luego aprenderemos a depurar y normalizar esas tablas, siguiendo unas normas. Después, a partir de esas tablas depuradas, aprenderemos a reunificar la información, es decir, a extraer información de diferentes tablas, pero que está relacionada entre sí, para describir una realidad de manera más completa. Por último, veremos el problema de la concurrencia y la solución a partir de las transacciones. En este primer vídeo aprovecharemos para abordar la primera parte, que será la introducción. Imaginemos que queremos almacenar la información contenida en los billetes de viajes aéreos que distribuye una operadora de vuelos. En la información que aparece en un billete hay un apartado que corresponde al propio pasajero, es decir, algunos campos que describen su información. Por ejemplo, su pasaporte, su nombre y apellidos, su nacionalidad, su dirección de contacto, etc. Imaginemos que son estos primeros campos. Corresponden al pasajero. Otros campos corresponderán al vuelo. Por ejemplo, la salida, el aeropuerto de llegada, la fecha y hora. Imaginemos que estos campos corresponden al propio vuelo o al viaje. Otros campos pueden pertenecer a la compañía. O la operadora. Por ejemplo, pues si es una compañía de aviones y aparte la operadora que ha hecho de intermediaria para vendernos el billete. Operadora y compañía. Otros de ellos serán para el propio billete. El número de asiento, si está en una categoría pues, de turista o una categoría VIP, etc. Presentar la información de esta manera o guardarla, almacenarla de esta manera en tablas tan grandes presenta varios problemas. Por ejemplo, uno de ellos sería que el pasajero, si repite vuelos, entonces aparecerá su información, que es una información idéntica, en varios espacios de la base de datos. Esto generaría dos problemas. Por una parte, que el contenido de esa base de datos es innecesariamente más grande del que tendría que ser, con lo cual, a la hora de ordenar o de buscar registros, pues llevaría más tiempo porque la base de datos es más pesada. Por otra parte,
si un día alguno de los datos de este pasajero fuera modificado, por ejemplo, su email. Imaginemos que aquí es su email. Email, ponemos una... Lo modifica, cambia de compañía telefónica y tiene otro email. Entonces, en todos los registros en los cuales aparecería este pasajero, habría que actualizar este valor. Y si olvidáramos alguno de ellos, podríamos tener inconsistencias. Como vemos, esa es una buena razón para intentar guardar la información que es idéntica en una sola posición de memoria. Esto nos lleva a pensar que es bueno hacer diferentes tablas. Una, por ejemplo, para pasajeros, otra para las operadoras y compañías de vuelos, otra para los billetes, etcétera, las que hagan falta. De forma que en cada una guardemos los objetos que tienen la misma estructura. Tal y como hemos dicho antes, por ejemplo, los pasajeros, es muy probable que a la hora de introducir sus datos se hagan a través de un formulario, ya sea por internet o en una oficina de viajes. Y a todos los pasajeros se les pidan los mismos datos: su nombre, apellidos, nacionalidad, lugar de residencia, dirección de contacto tanto de email como telefónica, etc. Todos ellos se podrán introducir en una tabla bidimensional. Cuando hablo de tablas bidimensionales, ¿qué quiere decir? Que las características se escriben en las columnas, es decir, por ejemplo, el nombre, el apellido, el email, el teléfono, la nacionalidad, etc. Cada característica o atributo se incluirá en una columna. Y cada nuevo registro, en este caso, que son de pasajeros, será una nueva fila, con sus valores en estas celdas. Por lo tanto, la tabla, según se aumenten registros, irá creciendo hacia abajo, no hacia la derecha. Otro tipo de problema que podríamos tener, borraremos esta pantalla, puede ser el de incluir en una misma tabla atributos que no van a tener algunas de los registros. Imaginemos que la atención hospitalaria, cada vez que se produce una de ellas, se introduce en una tabla. Y que en esta tabla hay tanto atenciones que corresponden a analíticas como atenciones que corresponden a exploraciones. Imaginemos una analítica. Es posible que entre sus datos estén el nivel de hierro, el nivel de leucocitos, el nivel de azúcar, etc. Para cada uno de los pacientes. Hay otros pacientes que quizás vayan a un centro médico para recibir una exploración. Entonces, para ellos, quizás la frecuencia cardíaca, lo que les midan, la tensión, su peso, etc. Entonces, si mezclamos instancias de los dos tipos, habrá unos registros que presenten valores en unas celdas. Por ejemplo, una analítica presentará un valor aquí, otro aquí, pero no tendrá estos valores, con lo cual aquí habrá unos nulos. De la misma manera, otro registro que correspondiera a una exploración, quizás la frecuencia cardíaca sería 60, la tensión, digamos, 8, 12, el peso, 70 kilos, pero serían nulos sus valores de analítica. El que existan nulos en una tabla no es favorable, porque da problemas a la hora de ordenar o de filtrar resultados. Por eso es una práctica que, a ser posible, hay que evitarla. Imaginemos ahora que queremos sacar el historial médico de un paciente. Entonces, es cierto que ese paciente ha podido recibir atención de tipo analíticas en unos momentos y de tipo exploraciones en otros, y otro tipo de tratamientos. Entonces, es natural que para ver todo su historial tendremos que identificar
las instancias que corresponden a él. Por lo tanto, el que exista una tabla, por ejemplo, de todas las analíticas que en un servicio de salud se han hecho y que hay otra tabla de los pacientes o de los habitantes que pueden recibir esos servicios y otras, y aquí están las analíticas, aquí están los pacientes, aquí están la tabla de exploraciones, otra de tratamientos, otra de facultativos o de médicos. Nada impide que haya unas tablas intermedias que las relacionen para saber cuál de estas analíticas corresponde a este paciente y podamos extraer todo su historial. De alguna manera, habrá que hacer unas tablas intermedias que hagan de nexo entre estas instancias, entre estas tablas, entre registros de estas tablas, y que compartan alguna información clave que pueda relacionarlos para reconstruir toda la información. Eso lo aprenderemos en siguientes vídeos, como por ejemplo el del esquema entidad-interrelación y cómo trasladarlo a tablas. Por último, recordaré que una vez de tener almacenado los datos en tablas, habrá que pensar en cómo sacar partido de ellas. Y para ello necesitamos un lenguaje de programación, un estándar SQL. Hay muchos de ellos en algunas herramientas libres y otras que son con licencia. Voy a exponer algunas de las cuestiones o de las funcionalidades que le exigiríamos a uno de estos lenguajes. Una de las cosas que se me ocurre sería que nos permitiría el insertar datos, insertar nuevos datos. Cuando digo insertar, también es borrar. Si un dato ya es irrelevante para la base de datos, pues a veces lo que haremos será borrarlo. Otras veces, lo que haremos será datos que tenemos, hay que actualizarlos. Entonces también queremos actualizar. También querremos ordenarlos por algún tipo de criterio. Ordenar datos. Hacer búsquedas. Filtrarlos. Es decir, solo encontrar los que cumplan unas condiciones. Filtrar datos. O concatenar. Si queremos a una persona y a la vez en la misma visualización ver cuál es su última analítica, entonces tendríamos que concatenar datos de dos tablas. Entonces también concatenaremos. Lo voy a poner a este lado. Ya no me cabe. Concatenar. Concatenar. Las bases de datos, además, o los lenguajes de programación de bases de datos, además me permiten utilizar algún tipo de funciones que conservan la base de datos de una manera estable. Es decir, que cuando hago una de estas operaciones, como puede ser insertar, borrar o actualizar, si elimino un dato y ese dato está relacionado en otras tablas, hace que eso tenga consecuencias y que siga una lógica que le hayamos impuesto a nosotros. Es decir, en ese sentido es mucho más útil que utilizar simplemente unas hojas de cálculo para almacenar datos o ficheros de texto plano. Las bases de datos, lo que son los lenguajes SQL, conservan la estructura de la base de datos tal y como se lo imponemos. O los tipos de datos. No permiten que introduzcamos un tipo de alfanumérico en una columna que hayamos definido como numérica, etc. Esto es todo en esta primera sesión.